Bueno, bienvenido de nuevo a este cuarto video donde estamos describiendo y explicando nuestra argumentación, ¿no? Nuestra racional para sustentarle que en Puerto Rico tenemos que establecer un Seguro Nacional de Salud. Ya en el video anterior, el tercer video, entramos de lleno a discutir la situación de la industria del seguro de salud en Puerto Rico, ¿verdad? En los últimos 5 años, del 2017 a 2021. Y en este cuarto video queremos seguir entrando en más detalles con respecto a cómo está funcionando esta industria de seguros de salud. Y para eso vamos a entrar en el tema de la estructura de la industria de seguros de salud, es decir, la estructura desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista económico. La industria de seguros de salud en Puerto Rico, ¿verdad?, está segregada en los siguientes tres sectores, ¿verdad? Planes médicos privados que cubren a la población asegurada bajo Medicare, como Medicare original, parte A y B, Medicare Advantage, parte A, B, C y D, Medicare Platino, que son lo que llaman en inglés Dual Eligibles, que son aquellos asegurados de Medicare y Medicaid a la misma vez, y Medicare complementario. Tenemos entonces el sector que cubre los planes médicos privados que cubren a la población asegurada bajo el plan vital de ACES, con fondos de Medicaid, CHIPS y fondos estatales. Y planes médicos privados que cubren el resto de la población, que incluyen grupos grandes y pequeños, planes privados individuales, empleados del gobierno estatal y federal y retirados del gobierno estatal. Así que esos son los tres sectores, la forma que está segregada, ¿verdad? El sector de los seguros de salud en Puerto Rico, ¿verdad? Y podemos decir que cada uno funciona como en cierta forma como si fuera un mercado aparte, ¿verdad? Porque solamente las seguridades que cubren se especializan en la parte de Medicare, no bregan con los otros tipos de planes médicos y viceversa. ¿Okay? Ahora, en términos de cómo se distribuyen estos mercados, pues podemos utilizar una medida, sería la cantidad de vidas aseguradas, o que es el término que se utiliza en la industria de seguro, o la cantidad de personas. Lo que pasa es que vidas y personas es lo mismo porque usted puede tener más de un seguro. ¿Okay? O sea, la misma persona puede estar en más de un tipo de plan médico. Así que, en términos generales, ¿verdad? La cantidad de vidas aseguradas, el grupo mayor asegurado en Puerto Rico para el 2021 fueron los que estaban en plan vital, con 45%, que es el área verde. Le seguía entonces el resto de los planes médicos privados, con 32.6%. Y por último Medicare con 22.4%. Así que así se distribuye el bizcocho, por decirlo así, de las vidas aseguradas en Puerto Rico en el 2021. Ahora, cuando miramos desde el punto de vista de la prima, ¿cuánta prima en total tiene cada área, cada mercado? Pues aquí cambian entonces los muñequitos, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Ahora el sector de Medicare, del plan médico dirigido a Medicare, de la población de Medicare, tiene el 56.2%, ¿ok?, de la prima total suscrita. Le sigue el plan vital con un 27%, de área verde, y los restos planes médicos privados con un 16.8%. Debo recordarle que todos estos datos salen del propio Oficina de Comisión de Seguros de sus informes anuales. Que estos no son datos que yo me inventé. Ahora, aquí yo hice un ejercicio de calcular para cada uno de los diferentes mercados cuál era la prima suscrita, pero PMPM por miembro por mes, ¿no? Que es el término que se utiliza mucho en el área de seguros de salud. Por miembro por mes, igual el gasto médico por miembro por mes, PMPM, ¿verdad? Para los tres tipos de mercados, ¿verdad? Aquí en la columna anaranjada pueden ver para Medicare, ¿verdad? Y para cada uno de los grupos cuál era la prima suscrita PMPM. Obviamente en Medicare era $984, es el promedio ponderado de diferentes planes. En Vital era 230 y en el resto de los planes era 195. ¿Ok? En caso del gasto médico PMPM, pues era $826, ¿verdad? Para Medicare, 209 Vital y 170 el resto de los planes médicos privados. Obviamente se ve una gran diferencia enorme entre lo que corresponde a Medicare y los demás grupos, y obviamente tiene que ver por la población que cubre Medicare, que es la población mayormente 65 años o más, que son la población que tiene las condiciones crónicas, ¿verdad? Tienen múltiples condiciones crónicas muchos de los asegurados, y están ya en un periodo de su vida, se da en que entonces utilizan, ¿verdad?,
tienen una alta utilización de servicios de salud. ¿Ok? De hecho, en un estudio que nosotros hicimos en el 2019-2020 para el Departamento de Salud, donde el Departamento de Salud requirió a los aseguradores de Puerto Rico que le dieran datos sobre las reclamaciones pagadas por grupos de edad, ¿verdad?, a todas las aseguradoras, y que nosotros hicimos un informe con esos datos sobre el gasto de salud en Puerto Rico. Ese estudio se llamó el Estudio de Salud de Puerto Rico 2019, que lo hizo la Escuela de Grado de Salud Pública. Yo era parte de la facultad de ese estudio. Pues pudimos estimar que este es el gasto relativo en salud por grupo de edad en la población de Puerto Rico para el 2018. Si se fijan, utilizamos como referencia el grupo de edad de 75-79 años, ¿verdad?, dándole un 1, y de ahí comparan los diferentes grupos. ¿Okay? Obviamente los grupos que gastan más en servicios de salud son los que están de 60, ¿verdad?, años en adelante, inclusive 55, o sea que aquí se concentra ese gasto, y aquí definitivamente 65 en adelante nos está precisamente los pacientes, los asegurados de Medicare, y por eso es que vemos esa gran diferencia en el gasto, ¿verdad? En la prima. Ahora, específicamente volviendo al tema de la población no asegurada, se recuerda, según los números que presentamos en el video número 2, ¿verdad?, la población no asegurada en Puerto Rico, no asegurada sin plan médico, se concentra mayormente en el grupo de edad de 25 a 34 años. ¿No? Y este grupo de edad en promedio, si se fijan, cuando miran estos números relativos, gastan, ¿verdad?, en promedio una quinta parte de lo que gasta el grupo de 75 a 79 años, que fue el grupo de referencia. Estos datos son de todas personas aseguradas. Por lo tanto, esto es lo que nos dice a nosotros. Es importante que lo tomemos en cuenta cuando estemos hablando de establecer el Seguro Nacional de Salud, que cuando cubramos esa población que no tiene un seguro, ¿verdad?, como quiera, la utilización que ellos van a hacer de seguro relativo a estos grupos es bien bajita. ¿Okay? Así que el gasto que ellos van a generar no va a ser mucho. ¿Okay? Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Ok, seguimos entonces con los tres mercados. Ahora vemos aquí el promedio ponderado del Medical Loss Ratio para los tres mercados para el 2021. Fíjense que el de Medicare era el más bajito con 83.9%, el de Plan Vital era el más alto con 90.9%, y el del resto de los planes médicos privados era 87.1%. O sea que en general el Medicare, de la prima que se paga, ¿verdad?, aunque son los mayores utilizadores y gastadores de servicios de salud, la población asegurada en esos planes, por otra parte, la parte con que se queda la aseguradora de la prima es todavía pues relativamente mayor. ¿Okay? Entonces, bien importante, ¿cómo se diferencian estos mercados con respecto a los indicadores financieros de ganancia y de rendimiento de patrimonio neto? Para esto hicimos un ejercicio que obtuvimos los datos por aseguradora, ¿verdad?, de los informes anuales que ellos someten a la Comisión de Seguro, y lo pusimos en un banco de datos, pero dada la naturaleza de cómo se hace el reporte, se nos hacía bien difícil distinguirlo específicamente para los tres mercados, pero sí pudimos dividirlo entre lo que era Medicare y lo que era el resto de los planes médicos. Así que lo dividimos entre el sector de Medicare y todos los demás, que incluye aquí Vital y todos los demás planes privados. Aquí lo que vemos primero en la columna, ¿verdad?, o roja, es cuánto fue el margen de ganancia promedio para el 2021. Fíjense que fue 2.5% para todas las aseguradoras que estaban, ¿verdad?, bajo los planes estos de Medicare, y era 0.85% para el resto de los planes. Ahora, cuando miramos el ROE, ¿no?, el rendimiento de patrimonio neto, o el Return on Equity, como se llama en inglés, fíjense cómo ahora salta, ¿verdad?, a un 21.47% el sector de Medicare versus 7.71% el sector de planes médicos, del resto de planes médicos privados. Es decir, que para el 2021 el ROE fue múltiples veces más alto que el margen de ganancia neta para ambos mercados de planes médicos, ¿verdad? Y para el mercado de Medicare fue 8.6 veces más alto que el margen de ganancia, y para el resto de los planes médicos fue 9 veces más alto. Por lo tanto, esto enfatiza el hecho, primero, de que no podemos mirar el margen de ganancia como indicador financiero de rentabilidad de los seguros de salud. Tenemos que mirar el ROE, pero aún más interesante, ¿no?, y que el ROE es múltiples veces más alto que el margen de ganancia. Pero no solamente eso, sino que la ganancia mayor o el rendimiento mayor que están obteniendo las aseguradoras se está dando ¿dónde? En la parte de Medicare.
de Medicare. Ahí es que está realmente el mambo, como decimos, ¿no? ¿Okay? En términos de, ¿verdad? Para entender un poco qué está pasando detrás de todo esto, una de las cosas que miramos los economistas cuando analizamos una industria es cómo es su estructura de mercado desde el punto de vista de cuán concentrado está y el nivel de competitividad. Y para eso hay diferentes maneras de mirarlo, pero un indicador que se utiliza, ¿verdad?, tradicionalmente y que es útil, aunque no es perfecto, es el que se conoce como el índice Herfindahl-Hirschman, HHI, que es un índice de concentración de los mercados, ¿no? En este caso lo aplicamos al mercado de planes médicos, ¿verdad? Y lo aplicamos utilizando dos variables, las vidas aseguradas y la prima suscrita para el año 2021. Básicamente lo que hace este índice es que simplemente calcula el market share o la porción del mercado que tiene cada aseguradora en un periodo dado, lo multiplica por 100, ¿verdad?, para convertirlo en por ciento y lo eleva al cuadrado. En el caso más extremo, si tú tuvieras un monopolio, como tienes el 100% del mercado, si le elevas 100 al cuadrado te da 10.000, ¿verdad? Por lo tanto, los mercados que son más concentrados se acercan al número de 10.000, ¿verdad? Y los que son menos concentrados, que tienen una distribución más equitativa del mercado, donde hay muchas más compañías que se dividen el mercado de forma más equitativa, pues se acerca más a cero. Por lo tanto, mientras más alto este número, significa mayor concentración, menos competitividad del mercado. Así que cuando miramos para Medicare, el mercado de Medicare, cuál fue su índice de HHI, pues fíjense que fue, vidas aseguradas fue 3.608, en términos de prima suscrita fue bien cercano, 3.596, y en el caso del resto de los planes médicos, que recuerden que incluye todo, Vital y todos los demás, fue 3.104 con respecto a vidas aseguradas y 2.732 con respecto a prima suscrita. Lo importante es, obviamente, cuando comparamos dos sectores, el sector de Medicare es más concentrado que el sector del resto de los planes médicos, o sea que tiene un nivel de competitividad menor, por lo menos en términos de precio. Y, ¿verdad?, por otra parte, es importante tener en cuenta, como explicamos aquí, que según el Departamento de Justicia Federal y el Federal Trade Commission, en su documento del 2010, ellos dicen que un mercado que tiene un HHI de más de 2.500, ellos lo clasifican como un mercado altamente concentrado y poco competitivo. Por lo tanto, utilizando ese criterio, ese estándar, el mercado de Medicare, de todos los planes médicos, ambos son mercados que altamente concentrados y poco competitivos. Y eso explica muchas cosas de lo que hemos visto con respecto a los indicadores financieros, ¿verdad? Así que, basados en todo eso que les he mostrado, pues podemos decir que los mercados de seguro de salud son altamente concentrados, donde las aseguradoras ejercen un gran poder sobre las primas y tarifas. Y de hecho, eso no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, en muchos mercados es así, ¿ok? Así que las compañías aseguradoras ejercen dos tipos de poder en los mercados. Poder sobre el mercado de la compra y venta de los planes médicos, es decir, poder de oligopolio, que se conoce como oligopolio, y el poder sobre el mercado de la compra y venta de servicios de salud, es decir, poder de oligopsonio, una palabra un poquito difícil de pronunciar, oligopsonio, porque es el poder que se tiene desde el punto de vista de cuando usted compra, usted es comprador en un mercado. Por lo tanto, los estudios económicos han encontrado consistentemente, y para esto la referencia que les doy es el libro de Economics of Health Reconsidered, la última edición del 2023, ahí tiene toda una tabla con todos los estudios que se han hecho, ¿verdad? La referencia. Pues estos estudios han encontrado consistentemente que en los mercados altamente concentrados de tipo oligopolítico, las primas tienden a ser más altas. ¿Okay? También los estudios económicos han encontrado consistentemente que en los mercados altamente concentrados, las aseguradoras a través de sus poderes como compradores de servicios tienden a pagar tarifas más bajas a los proveedores. Esto, por otra parte, ha motivado que los proveedores de una forma u otra puedan responder a este poder enorme que tienen las aseguradoras en el mercado, y han tenido que los proveedores profesionales de la salud han tenido que integrarse, unirse horizontal o verticalmente para de alguna manera contrarrestar el poder de las aseguradoras en el mercado, ¿no? Pero en ese proceso enfrentan la limitación de que hay leyes y regulaciones antimonopolísticas federales que limitan su capacidad de negociar colectivamente con las aseguradoras. En resumen, ¿verdad?, cuando pensamos cómo las aseguradoras usan su poder sobre el mercado para enriquecerse, pues ya hemos visto con todos los números que hemos mostrado que se están enriqueciendo, ¿verdad?, particularmente en el mercado de Medicare. Y la pregunta es, ¿qué ellas hacen? Bueno, entre las cosas que hacen, ¿verdad?, producto de ese poder que tienen, es imponer a los proveedores y profesionales de la salud tarifas y niveles de pago los más bajitos posibles, evitando así pagar lo que es justo y adecuado para poder compensarlos
por su costo de producción, su tiempo, preparación y experiencia, provocando que muchos profesionales se vayan del país, ¿verdad? Se retiren antes de tiempo, inclusive de coger planes médicos, ¿verdad? Así que esto es un problema grave, que es la queja constante que tienen los profesionales y los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico. ¿No? Y nos estamos quedando, esto tiene es un problema grave de salud pública porque eventualmente implica que hay menos acceso a los servicios porque hay menos profesionales y ¿verdad? Proveedores. Invierte muchos recursos en continuar las reclamaciones que le someten los proveedores por los servicios prestados, denegándoles el pago, pagándoles muchas veces por debajo de los facturados y retrasando lo más posible el pago de las facturas. Y esto es bien importante porque una de las formas que las aseguradoras también obtienen ingresos es que ese tiempo en que ellas retienen esa prima y no la tienen que pagar, ¿verdad? Que el dinero se mantiene en sus cuentas, ellas también los invierten en activos financieros para generar intereses y rendimiento que también se convierte en un ingreso. Así que hay un interés también económico en hacer todo esto. Por otra parte, controla las redes de proveedores al extremo de denegar el admitir a profesionales de la salud recién graduados como nuevos proveedores para sus asegurados. Y esto es un problema grave para nuestros estudiantes egresados de la resistencia médica, porque muchos de ellos salen y quieren quedarse en el país, pero se dan cuenta que no se les hace fácil, tardan mucho en poder entrar y poder facturar, y entonces muchos de ellos terminan yéndose del país, se frustran y se van. También a los asegurados le imponen requisitos burocráticos innecesarios a los pacientes. Tardan en autorizar o inclusive deniegan servicios a los asegurados, aun cuando son parte de la cubierta del plan médico y ellos lo saben. Pero ellos apuestan a que el paciente se va a rendir y que el paciente no va a reclamar o no va a insistir. Invierte recursos en controlar la utilización de servicios de salud por parte de los asegurados, ¿verdad? Muchos programas y iniciativas para controlar la utilización. Aumenta los deducibles y copagos de los servicios para desincentivar y reducir la utilización de los servicios y que se quedan así con la prima, ¿verdad? En su bolsillo. Así que todo esto, ¿verdad? Apunta a que tenemos una situación donde las aseguradoras, como hemos visto, se han enriquecido en un panorama económico desastroso para el país, con todo lo que ha ocurrido en el país, el huracán María, los terremotos, la pandemia, los proveedores afectándose, la salud de la población afectándose negativamente, y aún en ese panorama, la migración, la gente yéndose, en ese panorama tenemos un sector de los seguros de salud que se ha enriquecido de una manera desmedida y obscena, ¿no? Y que obviamente implica que esos recursos que ellos han utilizado para enriquecerse son recursos que se pueden invertir para mejorar, ¿no? El acceso, las coberturas y el pago a los proveedores, y por lo tanto tiene un costo de oportunidad enorme para el sistema de salud y para el país. Lo dejo entonces en este video con esta última slide. En el próximo video número 5, vamos a hablar sobre la viabilidad económica de establecer un Seguro Nacional de Salud en Puerto Rico con cobertura universal. Así que les agradezco su atención y nos veremos en el próximo video.